Buenas tardes, jóvenes. Este es el video número 4 de la clase de hoy de Derecho Internacional Público. Ha habido un cierto problemita con la señal de Zoom, del Internet para el Zoom, y por eso corta la grabación y me deja para que yo vuelva a ingresar. Pero hay que volver a seguir grabando la clase para que pueda estar en plataforma durante la tarde de hoy. Nos vamos a continuar para poder concluir con este video tan interesante. Que vean ustedes que solo 20 países de todos los miembros reconocen jurisdicción a la comisión, que está en Washington, porque la corte está en San José, Costa Rica. Sí es cierto, como dice el secretario de la corte, no tiene mucho trabajo, pero también estaban hablando de la absoluta independencia que debe tener la corte. ¿Por qué? Pues si va a haber un problema sobre algún asunto de algún estado miembro y pues, que le puedan hablar al juez, ya sea el presidente de ese estado, diciendo, oye, esta situación. Y están mencionando de que no hay absoluta independencia y que no se haga un caso. Como que dice que te recomienden. Pero bueno, vamos a continuar. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, con toda confianza. De una u otra manera, supervisa la situación de derechos humanos sobre los 34 estados miembros de la OEA. Y por eso todos participan en su elección. La Corte, al ser un órgano convencional, solo votan por la elección de los jueces los estados que han ratificado la Convención Americana, que son 23. Pero solo de esos 23, 20 le han dado jurisdicción a la Corte. Porque al ratificar la Convención Americana, no se da automáticamente jurisdicción a la Corte, sino tiene que ser un acto separado. ¿Y cómo se garantiza la independencia de los jueces? Porque alguien podría decir, bueno, si vienen de cada país, pues imagínate la llamada de, llega un caso a la corte, y entonces pues el presidente de ese país, sabiendo que el juez es miembro de ese país, le han hecho una llamada. ¿Cómo se garantiza la independencia? Sí, yo creo que la Corte, una de las fortalezas que ha tenido en sus 35 años de existencia, ha estado siempre compuesta por jueces absolutamente independientes, parciales en la resolución de sus asuntos. Y la Corte, yo creo algo muy bueno que ha tenido, y lo puedo decir por mi experiencia, la Corte nunca ha estado sometida a una presión política para resolver un caso, esto u otro. Los estados han sido muy respetuosos de la Corte, tanto por parte de los estados como por la sociedad civil. Hay como un respeto de su independencia. Y además es importante presente que el juez nacional no participa en la resolución de los asuntos sometidos a conocimiento de la Corte. Participa el resto. Entonces eso es otra garantía más. Claro, el tema de ya tenemos a la comisión, la Corte, entendemos que para el tema contencioso la comisión juega una especie de filtro. Es una especie de filtro y más aparte tiene otras competencias. Pero una vez que llega ya el caso a la Corte y la Corte falla, el tema del cumplimiento o de la obligación del cumplimiento, me imagino que es un tema complejo, porque a lo mejor como yo estoy así, ya ratifiqué, me someto a la jurisdicción, pero lo que me estás imponiendo es muchísimo. ¿Puedo no cumplirlo? Sí, puede no cumplir. Puede, a diferencia del derecho nacional, nosotros no tenemos una fuerza pública, claro, para que vaya a decirle al Estado cumpla o no cumpla. Pero el derecho internacional, y eso respecto a la Corte y a cualquier tribunal internacional, se basa o se desarrolla en base a la buena fe de los estados, un compromiso de buena fe. Y por lo general, las decisiones de la Corte son cumplidas. Si uno ve un panorama
En general, yo puedo decir, hay que ver el vaso más medio lleno que medio vacío. Y entender también por qué en algunos casos se demora el cumplimiento. Lo que uno ponía son cambios que llevan a cambios estructurales. Una constitución o no se va a reformar de un día para otro, y otros necesitan su tiempo. O la Corte también dicta otro tipo de reparaciones, indemnizaciones. La indemnización en los estados la pagan. De repente puede haber una falencia en una u otra cosa. Reabrir procesos penales, iniciar procesos penales contra casos de violación de derechos humanos, procesos conlleva sus tiempo. Entonces, hay que ver cómo se mira, pero en general los estados cumplen. Y en el caso que no lo cumpliesen, la Corte tiene como última alternativa informar sobre esta situación a la Asamblea General de la OEA. Hay dentro de la Corte o dentro de la hay una especie de oficina de seguimiento de la... Sí, y esto lo debería haber explicado antes, gracias, porque cuando se dicta una sentencia de la Corte, no es que el caso se archive, desapareció, se inicia una nueva etapa, que es la etapa de supervisión del cumplimiento de la sentencia de la Corte. Y ahí tenemos una gran diferencia, que trato de explicar a la audiencia, con el sistema europeo de derechos humanos. En el sistema europeo de derechos humanos, quien hace el seguimiento de las sentencias que emite la Corte Europea de Derechos Humanos es el Comité de Ministros, un órgano de Europa. En nuestro caso, quien hace la supervisión del cumplimiento es la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y cómo se hace este cumplimiento? En la sentencia se dice que el Estado tiene que informar a la Corte y debe cumplir una otra teniendo la reparación dentro de un año. Y el Estado le da un informe a la Corte, cumplí esto, estoy cumpliendo esto, me falta esto. Y de eso se le da traslado a las víctimas de la Comisión Interamericana para que presenten su observación. Y ante esa información, la Corte puede requerir más información al Estado, puede sacar una resolución o puede llamar a una audiencia de supervisión de cumplimiento, donde le dice a las partes, miren, hablemos sobre, infórmenme si esto está cumplido o no, puede haber divergencia. Y eso que ha empezado a hacer la Corte estadounidense de supervisión más o menos desde el año 2006, se ha transformado en una de las grandes herramientas para a veces destrabar por motivos burocráticos el cumplimiento de ciertas resoluciones, el cumplimiento de ciertas partes de la sentencia, buscar un acuerdo con las partes, cómo poder implementar mejor, dar directrices, etc. Normalmente los Estados miembros tendrían que estar o diseñar los mecanismos también para darle seguimiento. Y el Estado tendría que estar preparado para el caso de indemnizaciones, en fin, todo esto, porque a veces en ocasiones creemos que cuando viene la resolución de la Corte Interamericana, pues le toca al Poder Judicial ver cómo se implementan, pero esto va más allá del Poder Judicial. En realidad el tema, me parece que el tema este de los derechos humanos, ya cuando viene la resolución de la Corte, pues en ocasiones esto afecta prácticamente todo el sistema, el ejecutivo, el judicial, inclusive el legislativo, ¿no? Sí, sí, sí. No, esto permea a todo el andamiaje del Estado. Por ejemplo, hay partes de la sentencia que pueden tocar al Poder Judicial, lo que puede referirse a reapertura de procesos penales, continuación de la persecución penal u otras cuestiones relacionadas con materias judiciales. Pero hay otras que le corresponden al Ejecutivo, por ejemplo, cómo pagar atención, digamos, la Corte cuando ordena en algunos casos atención de salud, psicológica, etcétera, a las víctimas, se tienen que meter diferentes engranajes del Ejecutivo, las reformas legales o constitucionales o adopción de leyes, el legislativo. Entonces, esto permea a todo el andamiaje del Estado, y no solo una responsabilidad del digamos, Poder Judicial. Poder Judicial. Usted hablaba del diálogo, y este es creo que un tema muy interesante porque a veces consideramos que los tribunales están como aislados, pero en realidad uno va viendo las sentencias, por ejemplo, de la Corte Mexicana, y seguramente sucede en otras cortes nacionales, cómo van incorporando determinados estándares. Aquí también mi pregunta va encaminada en función a otros sistemas de derechos humanos, porque vemos fallos o con criterios muy parecidos. La Corte Interamericana no solamente dialoga con las cortes nacionales,
y sino también con las otras cortes de protección de derechos humanos? Sí. Y esto del diálogo, como yo principio, es fundamental. Yo creo que hoy día tenemos un muy buen diálogo en los países de Norteamérica, pero este diálogo está también trascendiendo a las otras cortes regionales. Por ejemplo, para poner un poco en qué ha consistido este diálogo. Nosotros muchas veces en nuestras sentencias citamos a la Corte Europea de Derechos Humanos cuando corresponde a la Comisión Africana y la Corte Africana que es muy reciente, entonces no lo hemos citado. Y la vamos citando mucho en nuestras sentencias. Y últimamente, desde hace unos años, la Corte Europea de Derechos Humanos, los temas que nosotros hemos desarrollado más, cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí hay un diálogo importante. Y últimamente este diálogo ha trascendido lo que es, digamos, lo que es citación o la permeabilidad del derecho, y hemos empezado un diálogo institucional entre jueces de una y otra institución. Por ejemplo, hace 2 años el presidente de la Corte Europea y un grupo de jueces de la Corte Europea visitaron la Corte Interamericana y se hizo una agenda un día, una discusión de temas en común, desafíos, problemas, desarrollos jurisprudenciales, y ahora en el mes de octubre, el Pleno de la Corte Interamericana está visitando a la Corte Europea para seguir este diálogo entre las jurisdicciones internacionales. Y creemos que también es fundamental. Entonces, le propongo que vayamos a un corte y regresando, a ver si retomamos este tema de las opiniones consultivas, porque también no tenemos muy claro el alcance de la opinión consultiva. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante que es el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Tenemos el honor que nos acompañe en el estudio el doctor Pablo Saavedra, quien es secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando un tema interesantísimo que es el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos con el doctor Pablo Saavedra, quien es secretario de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, profesor, ya nos ha puesto en perspectiva este tema del funcionamiento, las diferencias entre la Comisión, la Corte, los alcances de las sentencias de la Corte Interamericana. Y nos quedan todavía muchos temas en el tintero, y es un tema que va a ser muy difícil de abarcarlo por completo, pero al menos como que ir teniendo nociones del trabajo que hace la Corte Interamericana. Y hay un tema que también llama la atención, hay que se llaman las opiniones consultivas. ¿Qué es esto de las opiniones consultivas? Es otra de las funciones que ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte tiene su función contenciosa, que son los casos totalmente tales. Otro que no hemos hablado, medidas provisionales, aquellas medidas urgentes que la Corte ordena la protección de una determinada persona o la aparición de una determinada situación. Y las opiniones consultivas. ¿Qué son las opiniones consultivas? Son aquellas opiniones que le pueden solicitar los estados o algún órgano de la OEA, que están ahí escritos los instrumentos respectivos, para que haga la Corte una interpretación sobre el sentido y alcance de un determinado derecho, tratado o situación. Y aquí quiero ejemplificarlo con 2 opiniones consultivas muy importantes para que vean en verdad. Hay una que ha sido trascendental y aquí en México ha tenido mucha importancia, fue la opinión consultiva 16 solicitada por México sobre los derechos de asistencia consular a las personas migrantes, si es o no un elemento del debido proceso. Y ustedes conocen todo el tema de la asistencia consular, especialmente en los casos de pena de muerte, y otros. Y primero llamar la atención cómo México utiliza a una cuestión de preocupación de su política pública, no política pública, su política internacional, la situación de los migrantes mexicanos y de otros, le presenta esta opinión consultiva a la Corte. Y la Corte fue el primer tribunal internacional, a través de esta opinión consultiva,
en que señala que la asistencia consular es un derecho y un elemento fundamental del debido proceso legal, que trasciende más allá si se trata de un tema que se puede aplicar a pena de muerte a la persona que está acusada de un delito. Y esto es lo que después recoge en los casos contenciosos de la Corte Internacional de Justicia. Pero fue México el que puso este tema en el debate a través de una Ahora, esta opinión consultiva tiene vincula, es vinculante para los estados. Hay una discusión cuán vinculante es o no una opinión consultiva. Toda mi opinión personal. Yo creo que es vinculante. Es vinculante en el sentido que la Corte le da el sentido y alcance, ya sea una norma convencional, o en este caso lo hace a través de la Convención sobre Viena, la asistencia consular, pero es un derecho que lo incorpora como un elemento esencial del debido proceso. Lo hace a través de una opinión consultiva, que es una opinión no vinculante para el caso concreto, pero es una pauta a seguir para cualquier caso o situación similar que se encuentre algún individuo. Por ejemplo, posteriormente la Corte conoció unos casos ecuatorianos en donde uno de los problemas era la asistencia consular que no se le dio a un ciudadano francés y condenó al Estado por no haber afectado su derecho a la defensa. Y otra opinión consultiva de una gran relevancia que sacamos hace 4 semanas atrás, que por diferentes coincidencias se fue demorando, cuya audiencia pública fue aquí en México cuando sesionamos, que es los derechos de los migrantes y el migrante no acompañado y los niños migrantes no acompañados, más que migrante, un niño migrante no acompañado, que es el tema de una relevancia fundamental hoy en día en la región y especialmente ustedes. Hoy en todos los medios se habla de esos temas. Ese es el gran tema. Y primero rescatar, ¿quién solicitó la opinión consultiva? Fue solicitada por 4 estados, los estados del Mercosur, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Lo solicitaron hace un tiempo. Yo creo que no se imaginaron la relevancia que es hoy en día ese tema. Y la Corte emitió esta opinión consultiva la notificamos 3 semanas, y es donde yo creo que por primera vez, lo puedo decir, se fijan todos los estándares y los derechos que se tiene que dar y el trato que las autoridades deben dar a los casos de los niños migrantes no acompañados. Ahora esta opinión hay que adoptarla internamente y traducirse en políticas públicas, derechos, etc. Esa es, por ejemplo, una relevancia fundamental que tienen los opiniones consultivas. Porque claro, de repente vemos que se dice, bueno, a tal estado solamente lo vinculan a los casos que tienen que ver con él, las sentencias que tienen que ver con él. Pero en realidad, como el sistema, entiendo, se va moldeando y se va componiendo, el estándar internacional se va fijando. Y entonces, pues sí, en efecto, pues, a lo mejor hay solamente una vinculación respecto a los casos, pero en el diálogo intercorte, pues los estándares se van incorporando. Absolutamente. Y esto en el fondo, por ejemplo, esta opinión consultiva, esta última, se tiene que transformar en una gran herramienta para que las Cortes Nacionales, las autoridades competentes en materia migratoria, etc., bajen estos estándares que en el fondo, ¿qué es lo que buscan? Es una protección del ser humano. Claro. Eso es muy importante. Usted hablaba ahorita de las audiencias públicas. Llama mucho la atención que de repente, hace no mucho tiempo, aquí en México se llevan a cabo estas audiencias. ¿Por qué? Porque van moviendo el tema, la Corte se va moviendo, es itinerante. ¿Quién se ve en San José? Sí, yo cuento un poco la idea y la filosofía que tiene esto. La Corte en el año 2004 hizo una reflexión interna que era necesario acercar el sistema interamericano a los pueblos de América, a las instituciones, que no se mire que es, como lo que hablamos al principio, un tribunal extranjero, sino que es parte de la realidad nacional y un tribunal nacional, y es algo que le pertenece a los individuos. Entonces, con esa visión, y mejorar también el diálogo con los estados, con la sociedad, la Corte decidió empezar a celebrar algunos periodos de sesiones fuera de su sede. Y empezamos el 2005 con una aventura que no sabíamos que iba a terminar, qué recepción iba a tener, iba a ser bien o mal recibida, y yo me atrevo a decir que es una de las mejores
iniciativas que ha tenido la Corte. Desde ese entonces se visitan 2 o 3 países por año y ha tenido una gran recepción en la ciudadanía, en las autoridades, se ha acercado al sistema interamericano, la gente le pierde el miedo, como lo ve, y yo creo un gran ejemplo fue el periodo de sesiones que tuvimos en México en noviembre pasado, que fue multitudinario, eran 2.000, 3.000 personas. Entonces, eso muestra. Y esto es una manera de seguir fomentando este diálogo. Es que una de las críticas que también se hace es que es una especie de justicia elitista. Por ahí la gente dice, no, bueno, si me cuesta muchísimo dinero que llegue en mi caso a la Corte Nacional, ¿cuánto me va a costar llegar a una Corte Internacional? Entonces, algunos dicen, solo muy pocos llegan a ese tema. Sí, no quiero decir que es un sistema elitista, pero es un sistema que no llegan todos. Por ejemplo, si uno estaba viendo ayer el número de peticiones que del año 2012 que fueron presentadas a la Comisión Interamericana. Como yo decía, no entra en la Corte, solo entra por la Comisión, fueron alrededor de 1.900 peticiones, pues un poco más, un poco menos. Y 1.900 peticiones a la realidad de América Latina no son 1.900 problemas solamente que hay. Entonces, es muy poco el caso que llegan al sistema interamericano. También es un sistema, puede ser costoso. Llegar a la Corte, hay que trasladarse a San José, Costa Rica, hay que estar ahí, etcétera, o Washington, no toda la gente tiene recursos. Pero también no decir que todos los casos hay que gastar plata, todo se hace a través de internet, o cartas, correos, etc. Entonces hay que ver, pero es un sistema que hay que perderle el susto. Hay que perderle el susto y puede resultar elitista en este sentido a los costos que tiene. También es un sistema que tenemos un problema como sistema importante que a la vez desincentiva a la gente a seguir. Nos estamos demorando mucho en la resolución de los casos, y yo estoy con toda sinceridad. Y eso tenemos que corregirlo para que sea una respuesta pronta y oportuna. Una respuesta tarde por parte de los órganos internacionales desincentiva la solución de los casos. Y un poco esto del elitista, si yo llego a mi caso o no, se demora, es un poco lo que hablamos al principio también, la respuesta que da la Corte. Sabemos que no todos los casos van a llegar, pero cuando hay problemas estructurales y podemos entrar a eso, tratar de solucionar el problema estructural para que se transforme en un problema a posibles casos en el futuro. Y yo creo que lo otro que hay que hacer, y la importancia de este diálogo jurisprudencial, es que las autoridades nacionales den la respuesta internamente. La primera respuesta, la primera defensa de los derechos humanos no está en San José ni en Washington, sino está internamente. Entonces, por esto es muy importante este diálogo con las diferentes autoridades para que la primera defensa esté. No, y además, como el tema de los derechos humanos, como usted ya planteaba, se vuelve un tema transversal. La primera respuesta está en el legislativo, en el ejecutivo, en el poder judicial, en los jueces locales. En los jueces locales. Ese es un tema. Yo no quiero dejar de preguntarle ¿qué retos hay en el sistema interamericano? Cuando uno viaja y platica sobre estos temas, pues claro, a lo mejor con la gente especializada, pues sí tenemos muy claro el tema del sistema interamericano, o al menos tenemos nociones del sistema interamericano, pero al ciudadano a pie no llega esta información. El tema de la difusión del trabajo de la Corte, de la Comisión, que a lo mejor tendría que hacerse desde los mismos estados nacionales, pues es poco lo que la gente conocemos en ese tema. Desde su perspectiva, ¿cuáles serían los retos que hay para el sistema interamericano? Son muchos. Me imagino para tratar de resumir algunos retos. Primero partiendo uno que nosotros hemos dicho, lo que llamamos el tema de la universalidad. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? No puede ser que estemos en el año 2014 y en América existan 2 clases de individuos. Aquellos que tienen acceso a una jurisdicción internacional, que son los 20 estados, aquellos 20 estados que han reconocido la jurisdicción de la Corte, y aquellos estados que no han reconocido la jurisdicción de la Corte y ni siquiera han ratificado la Convención Americana.
son básicamente Estados Unidos, Canadá y algunos países del Caribe, y Venezuela que recién tienen. No puede ser que esos niños no tengan la posibilidad de llegar a una corte internacional y a la vez existan dos clases de Estado, aquellos que han aceptado y aquellos que no. Eso es un debilitamiento para el sistema interamericano importante, por su conjunto el funcionamiento, mirado de la óptica de los Estados, como también mirado de la óptica de los individuos. Otro problema que siempre decimos, el tema presupuestario. Como decía al principio, había algunas cifras, es la corte con menos recursos en el mundo. Solo para comparar, nosotros son 2.600.000, la Corte Africana de reciente creación tiene más o menos 9 millones de dólares, y la Corte Europea son alrededor de 70 millones de euros. Y uno ve que con 2.600.000, el impacto que tiene hoy en día la Corte Interamericana en la región es tremendo. Entonces, yo creo que es necesario dar mayor presupuesto a la Corte y para que los jueces puedan tener una dedicación exclusiva a la función de la Corte, un día no lo pueden tener, y eso no es sano. Y sobrevivimos una parte con donaciones de países externos, especialmente europeos. México es uno que da concesiones extras a la Corte, pero no es sano. Esto debería venir de todo el resto de los países de la región. Esto también lo decía, un tema, desafío que tenemos que hacerlo como órganos del sistema, es darle mayor celeridad. Hay casos que se demoran mucho en resolver, y hacer una comisión o la corte dura un poco, pero como sistema tenemos que dar una respuesta efectiva. Esto desincentiva a la gente, que en un caso se puede demorar 14, 15 años en el sistema interamericano, más todo lo que tuvo que pasar internamente. Y yo creo que el otro gran desafío era, como tú lo decías en tu pregunta, seguir acercando el sistema interamericano a la gente. Que se den cuenta que este es un sistema que les pertenece. Es un recurso del acceso a la justicia que se ha dado, que los estados le ampliaron su horizonte sobre acceso a la justicia. Entonces, hacerlos entender eso, que pueden acudir, cómo acudir, y yo creo que ahí nos falta un trabajo muy importante de metodología. Era mucho más fácil acudir con las violaciones clásicas, con los gobiernos autoritarios, dictadura, pero cómo acudir a violaciones que hay en democracia, que es normal, que hayan, y ese también seguir continuando este trabajo con los estados, que la primera defensa y solución de los derechos humanos no está, como decía, en Washington ni San José, sino está aquí, para que esta herramienta, que en fondo en la jurisprudencia al final, sea aplicada en cada. Claro. Llama mucho la atención el tema de Estados Unidos, porque nosotros normalmente consideramos, bueno, ¿quién no entra a la Corte? Pues seguramente algún país de corte autoritario, no, o sea, Estados Unidos, ¿no? Llama la atención que no esté en la Corte, que no esté sometido a la Corte. Sí, yo creo que son varios factores. Uno, un desconocimiento. Dos, es una política internacional, histórica de Estados Unidos, su vinculación o no con las cortes internacionales. Entonces, yo creo que es un trabajo que hay que seguirlo haciendo y incentivando y mostrarle todos los beneficios que tiene el sistema interamericano. Y para el sistema también es... Bueno, quedó como 5 minutos, pero prácticamente este video es prácticamente todo lo que viene en la síntesis respecto al sistema interamericano de derechos humanos, como ustedes creo que ya habrán notado. Y la explicación que da este doctor en derecho pues es muy elocuente, muy clara, y ya vimos en qué consiste, cuáles son los órganos, dónde están ubicados, el papel de la OEA. Muy interesante todo esto, espero que les sirva también. Acuérdense que en un futuro el examen final se va a estudiar lo que se vio en la segunda, o sea, la semana de hoy, y la que viene. La tercera es lo que sale en el examen. ¿Hay alguna pregunta sobre el tema? Alejandra, Andrea, Canul, Carlos, González, Adriana, Jessy, Manuel, hoy.
Bueno, No, maestro, todo claro. perfecto. Vieron qué clarito. Busqué este video, lo encontré, donde pues es el canal del Congreso, donde explican, dice González Aliaga, respecto a este sistema interamericano de derechos humanos. O sea, lo puede llevar cuando no es el caso, a una instancia internacional. Ya veo que hay 3 cortes, la europea, la africana y la americana. Bueno, jóvenes, pues les agradezco mucho su participación en la clase de hoy. Sí, es cierto, me falló en un momento el Zoom, pero logramos terminar la clase. Y ya tienen entonces a su disposición el examen parcial, eh, tomado de lo que es la síntesis de la primera semana. 20 reactivos, tienen 1 hora y son de opción múltiple. Entonces, pues, adelante, jóvenes, que tengan un excelente lunes y un magnífico inicio de semana. Hasta el próximo lunes, Dios mediante, y síganse cuidando a todos. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Maestro, igualmente. Esta es la primera semana de el examen, este examen parcial es de la primera semana nada más. Ya al final van a ser la segunda y la tercera semana. Son solo 4 semanas este módulo.